¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que no te han mostrado durante todo el día, lo que no te han hecho ver de este paro general durante todo el día. A partir de este momento, aquí te lo vamos a mostrar para que estés muy bien informado, como lo hacemos diariamente, de todos los temas de la realidad que otros a diario te ocultan, te tapan o no te cuentan. Un paro general hoy de la CGT contundente. Esta sería la palabra, contundente, a lo largo y el ancho de la Argentina. Por eso nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Argentina paralizada, porque así se vio en distintos puntos de la República Argentina. Fíjese esta imagen hoy de la estación Constitución, absolutamente desierta, o esta de las avenidas de la ciudad de Buenos Aires, lo que el gobierno no quiso ver, lo que otros medios no te han mostrado en forma contundente, el paro nacional de la CGT. Distintas postales de la ciudad de Buenos Aires, pero también en el interior del país, esto es Aeroparque, totalmente paralizado el Aeroparque Metropolitano, en el tercer y más contundente paro contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Pero también decíamos, hubo muchas movilizaciones en el interior del país, en ciudades como Rosario, Córdoba o en otras ciudades donde se está sintiendo profundamente la crisis, donde no solamente el paro se sintió en forma fuerte, sino que también hubo mucha movilización de distintos sectores gremiales. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, se movilizaron los partidos de izquierda en distintos puntos de la ciudad y en distintas manifestaciones a lo largo del día. Porque recordemos que el paro convocado por las CGT, por las CTA, era un paro nacional sin movilización, por eso los partidos de izquierda movilizaron a lo largo del día. La cifra, reiteramos, contundente. También los empresarios pymes informaron recién que en un 60% se cumplió el persianazo que habían convocado para hoy los empresarios de pequeñas y medianas empresas. También un sector muy castigado de la realidad que vive la Argentina y que también hoy se sumó. Fuerzas, como vimos, de prefectura, de gendarmería. Mire esta postal, mire lo que era hoy también la avenida 9 de Julio. Una imagen de lo que fue en las horas pico las distintas estaciones o avenidas de la ciudad de Buenos Aires. Con contundencia se cumplió el paro nacional. Y al mediodía, la primera expresión, tal vez provocadora, del presidente de la Nación al mediodía, cuando ingresaba a la Casa Rosada, que decía lo siguiente. Acá se trabaja. Acá se trabaja. Bueno, un presidente que llegaba al mediodía a la Casa Rosada, un poco despeinado, un poco con cara de dormido también, pero indicando esto, tal vez una frase un poco provocadora, ¿no? Bien, también provocador, si se puede decir, que despertó muchas reacciones en contra, obviamente, el tuit del ministro de Economía, Nicolás Duhovne, que dijo: el paro de hoy le va a costar a los argentinos casi 29.000 millones de pesos. La única manera de sacar adelante un país es trabajando. Hugo Yasky, que enseguida va a estar aquí, le respondió hoy también a través de un tuit diciendo: usted pague los impuestos, evasor. Y el secretario, uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Smith, refiriéndose a este tuit, le respondió en conferencia de prensa lo siguiente. Yo he escuchado a lo largo de toda la mañana una pregunta y un interrogante de manual que hace el periodismo.
¿Y mañana qué? Y este paro cuesta tanto. Pero miren, compañeros y compañeros periodistas, en el último mes se han perdido 11.000 millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina. ¿De quién es la responsabilidad de eso? ¿De la CGT? Bueno, sin lugar a dudas, Juan Carlos Smith estuvo inteligente en la respuesta porque fue a uno de los puntos que más le duele al gobierno y que el gobierno no ha podido explicar. Recordemos también, hay una causa judicial en la denuncia que diputados nacionales presentaron contra el ex titular del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, por la corrida cambiaria, por lo que el Banco Central se patinó 11.000 millones de pesos, que no se sabe cuál fue ese destino. Incluso se pidió investigar también al JP Morgan como uno de los que más ganaron. Son elementos, son cifras siderales que se perdieron de las reservas de la República Argentina y que el gobierno en este aspecto, Fernando, y ya te doy las buenas noches, nada ha explicado, ¿no?, sobre lo que se patinaron con esta corrida cambiaria. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. No solo no explicó nada, sino que a partir de la llegada de Caputo al Banco Central empezaron las famosas licitaciones de dólares con los recursos o con el crédito del Fondo Monetario Internacional. Hoy el Tesoro, a través del Banco Central, vendió dólares a menos de 27 pesos, 29 y 26,94 fue el precio de venta. Te das una idea de que Caputo quiere llevar el valor del dólar a los 25 pesos a los que entró el famoso fondo de inversión Templeton cuando lo salvó en aquella licitación del EVAC de mayo. Así que no solo no da explicaciones, sino que el dólar había llegado a 28. Bueno, están vendiendo reservas o están vendiendo dólares del Tesoro a menos de 27 pesos, que por supuesto todavía no llegó eso al público, ¿no? Al público todavía está arriba de 27 pesos en la unidad. Bien, muy bien. Bueno, Hugo Moyano hoy se refería también a la contundencia de este paro y decía lo siguiente. Ellos nos han llevado a esta situación extrema y lo hacen convencidos o obligados o no sé de qué forma, porque ellos mismos descaradamente dicen que está todo mejor, que se han creado tantos puestos de trabajo, que ha mejorado esto, y todo no es cierto, esto es mentira. Entonces la gente, eso enardece más a la gente, le da más bronca a la gente, porque además de llevar a la práctica una política de hambre, quieren decir lo contrario y es como que si estuvieran riendo de la gente, porque además son un instrumento del poder. Sí, sí. Ellos se han entregado al Fondo Monetario. Yo el otro día escuchaba a algunas personas que decían que es un cogobierno. No es un cogobierno, es un gobierno del fondo. Es un gobierno porque ellos no tienen, lo único autoridad que tienen es para tomar medidas en contra de la gente. Por eso que realmente espero que esto les llame la atención y los ponga un poco, que vean un poco la realidad que se vive, ¿no? El gobierno ya está hablando y ya está diciendo que el diálogo, que no se corta. ¿Pero qué diálogo? Si el diálogo, si durante 2 años y pico estuvieron dialogando, ¿para qué? Para que lleguemos a esto. Para que no atiendan ningún reclamo, sigan haciendo lo que ellos le imponen desde el Fondo Monetario y la gente siga sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, ¿para qué sirve ese diálogo? Ese diálogo no sirve para nada, esa es una tomada de pelo. Espero que la CGT no caiga nuevamente en esa situación, porque si no, todos los esfuerzos y el sacrificio que se hace para hacer una medida contundente como es la que se está llevando adelante, no va a servir para nada, ¿no? Bueno, Hugo Moyano, que esta mañana en Diálogo el Mañana Silvestre por Radio 10 se expresaba de esta forma, un Hugo Moyano que sin lugar a dudas ha recuperado mucho terreno sindical, mucho peso dentro del sindicalismo y que con su gremio, que lanzó, recordemos la otra semana, un paro también que fue contundente a nivel nacional, también empujó la decisión de la CGT, una CGT muy ambigua que jugó, pero que también, hay que decir, el paro de hoy es producto del reclamo de las bases. La CGT, el triunvirato, no se podía hacer ya más el distraído frente a los reclamos que le hicieron
las distintas seccionales de la CGT a lo largo y lo ancho de la Argentina, que se veían desbordadas por el reclamo de los dirigentes frente a situaciones muy particulares que se viven en el interior, de pérdida de trabajo, de pérdida de puestos de trabajo, de productividad y de economías regionales que están muy quebradas. Eso también obligó a la CGT a que decrete esta medida que, reiteramos, fue y ha sido contundente. De los 3 paros, el de hoy ha sido el más fuerte, el que se ha hecho más notar y el que tal vez con mayor contundencia, más allá de los formalismos, de las palabras de rigor, que los actuales funcionarios del gobierno no decían cuando eran oposición. Cuando eran oposición, alentaban los paros de la CGT contra el gobierno anterior. Se manifestaban a favor, grababan videos a favor. Hoy salieron a criticar con excusas que realmente no tienen ningún valor frente a la contundencia de lo que hoy por hoy son los números de la economía. Todos en baja, todos negativos y con las peores expectativas por parte de la población para los próximos meses, como se indican en todas las encuestas de rigor. Gustavo, vamos a... Sí, Fernando. Reforzando lo que estás marcando, hoy el nuevo ministro de Producción, Dante Sica, Sí, recibió a la UIA. A eso iba justamente, que justamente en este marco, hoy ya el flamante ministro de la Producción, Dante Sica, ha tenido que admitir que la pauta salarial que se va a tener que rediscutir a partir de ahora es el piso de un 25%, como logró Camioneros, ¿no? Reconoció que la pauta salarial del 15% está muerta, dijo que quiere que rediscutan los salarios en el último trimestre del año, que no anticipen la discusión, dice esperen hasta el último trimestre a discutir. Bueno, es un planteo lógico con la visión del gobierno, ¿no? Que piensa que el salario genera inflación, entonces quiere postergar toda decisión. Pero le dijo a los industriales que vamos a tener un segundo y un tercer trimestre muy duros y que recién en el cuarto trimestre iba a empezar la reactivación del consumo. Pasamos de los brotes verdes, pasamos del segundo semestre, ahora estamos hablando del cuarto trimestre para ver si va a haber algún repunte de la actividad. Claro, pero vos fíjate que además esto es el propio gobierno el que está admitiendo, Dante Sica ahora, Duhovne, que va a haber recesión en los próximos meses. Entonces, ¿cómo van a salir a decir que hoy la Argentina un paro no tiene sentido? Justamente el sentido del paro es hacerle abrir los ojos a un gobierno que cada vez está más ensimismado y que no ve la realidad. No ve la realidad de situaciones realmente muy duras que se viven a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ¿no? Por eso también, hoy lo hablábamos con Hugo Moyano, que Hugo Moyano decía, si el ministro Triaca dice que no logramos un 25% como logramos en el gremio camionero, que homologue. Porque también, hoy decía el ministro Frigerio, hay paritarias libres en la Argentina. ¿De qué paritarias libres puede hablar el gobierno cuando se niega justamente a homologar el 25% que logró el gremio de camioneros? Eso no es ser paritarias libres. En todo caso, que el gobierno se sincere y que diga, como bien expresado vos, como lo expresó hoy Dante Sica, que la pauta que ellos habían puesto del 15% se le fue allá, ¿no? No, y ya hay temor. El gobierno está muy preocupado porque la inflación no llega a 32%, que es el techo máximo que le permite el acuerdo con el FMI antes de sentarse a renegociar. Si la inflación pasa del 32%, ya tienen que renegociar todo el acuerdo al que alcanzaron. Así que hay mucha preocupación, y hay preocupación por no llegar al 32%, Gustavo. No estamos hablando de que hay preocupación por el 15%. Estamos hablando de que tienen preocupación de que la inflación supere el 32%. Que fue lo que admitieron en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el tope Porque es máximo. el propio gobierno el que admite que la inflación puede llegar al 32%. Pero esto hay que decírselo a la gente, lo firmó y está en el acuerdo. Dan un piso de 27, pero dicen que puede llegar al 32%, ¿no? Así que toda esta recesión que vamos a vivir en el resto del año, lo que busca es frenar ese proceso inflacionario. Vuelven a las recetas más tradicionales, la recesión para bajar la inflación. Vamos a pasar la segunda mitad de este año
con recesión e inflación. Así que lo peor para la ecuación, para el consumo, claro, lo peor para la ecuación para las familias argentinas, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero aparte, todas las encuestas, yo hoy estuve reunido porque es la forma de que uno tiene de informarse, con uno de los encuestadores más importantes de la República Argentina. No puedo dar porque es una encuesta que recién hoy tenía sus datos, primero la tienen que ver los suscriptores y después tal vez la semana que viene lo invitemos a que la venga a presentar aquí. Pero todos los datos, reitero, es una encuesta a nivel nacional, es uno de los encuestadores más importantes de la República Argentina. Todos los datos que hoy me mostraba en cuanto a expectativa de la población sobre la situación económica del país o situación personal son negativos para el futuro. Es lo peor que el gobierno en este momento tiene, que las expectativas de la población a nivel país y a nivel personal son negativas pero muy amplias, superior al 60% para el presente y el futuro de la Argentina. A la par que la imagen del gobierno ha caído, la imagen de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha caído, que eso es lo que más le preocupa al gobierno, y que realmente la situación en puntos estratégicos, por ejemplo el conurbano bonaerense, muestran donde el gobierno está realmente cada vez más debilitado en su imagen. Los números del conurbano bonaerense son realmente alarmantes para el gobierno porque son los focos donde más hoy se nota la situación de crisis de la economía y de lo social, ¿no? Vamos a esto también que hoy mostraba el diario BAE en estas expectativas. Fíjese, la mitad de la población teme perder el empleo. El 61% no llega a fin de mes. Estos son datos tremendos de la realidad. La mitad de la población teme perder el empleo. El 61% no llega a fin de mes. Son datos concretos, son datos de la realidad que el gobierno está desconociendo. Fíjese, estuve este fin de semana en la ciudad de Rosario. Ayer leyendo el diario La Capital, me enteraba de este otro dato de la realidad. En 6 meses, esto es Rosario, la salud pública municipal sumó 20.782 nuevos pacientes. ¿Por qué? Fíjese esto, por favor, deténgase a mirar esto. Diario La Capital de la ciudad de Rosario, una de las ciudades que más siente la crisis económica. Mire, este es un dato fundamental cuando la gente empieza a ir al hospital público, a la sala, a atenderse en los lugares públicos. En 6 meses la salud pública en Rosario sumó 20.782 nuevos pacientes. La mitad de ellos perdieron su empleo y obra social. Esto es tremendo. La mitad de estos 20.782 pacientes que se incorporan a la salud pública perdieron su empleo y su obra social. También crece la demanda por los altos costos de coseguros para algunas prácticas. Los datos preocupan a la Intendencia, que los expuso en la reunión del Consejo Económico y Social. Claro, ¿cómo no van a preocupar estos datos? Estos son los datos de la realidad que el gobierno no puede desconocer. Que en una ciudad como Rosario, en los últimos 6 meses, 20.782 nuevos pacientes hayan ido a la asistencia pública porque pierden el empleo, porque no se pueden pagar la obra social, es un dato contundente de la realidad. No lo dice ningún sindicalista, no lo dice ningún dirigente de la oposición, se los marca la realidad que vive la sociedad. Y en este sentido hay que prestar atención. Nosotros lo comentamos la semana pasada porque tuvo muy poca difusión, como muchas cosas que se esconden en la Argentina de hoy. Se desarrolló la Semana de la Pastoral Social de la Iglesia. Todos los años se reúne. Mensajes muy críticos de la nueva conducción de la Iglesia. ¿Por qué? Porque reciben, así como yo les decía anteriormente, que la cúpula de la CGT recibe de las bases, los obispos reciben de los curas que el día a día patean la calle, que se meten en el barro, que se meten en las villas.
perciben la realidad del país. Y fíjese lo que dijo el titular del episcopado, Monseñor Ojea, en el cierre de la Semana de la Pastoral Social de la Iglesia. Mi presencia aquí, en nombre de mis hermanos obispos, quiere significar nuestra honda preocupación por este momento particular que vive nuestra patria. Decíamos los obispos en la carta del año 2004 que la mayor inmoralidad de nuestra deuda social reside en que ésta se da en una nación que tiene condiciones objetivas para evitar o corregir tales daños, pero que lamentablemente pareciera optar por agravar aún más las desigualdades. Pensamos sinceramente que el nivel de inequidad en la sociedad en la que vivimos es enorme y cada vez se acentúa más. Ante esta realidad es imposible que la Iglesia no deje de afirmar que al ajuste no lo tienen que pagar los pobres. En eso también dijo Monseñor Ojea que el 60% de la población, cuando hablaba de la inequidad, no llegaba a un sueldo de 15.000 pesos. El 60% de la población no llega a un sueldo de 15.000 pesos, denunció el titular del episcopado en una lectura de un documento que fue mucho más duro, mucho más contundente, que frente a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con cara de pocos amigos, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la Iglesia se permitió expresar la inequidad creciente en la Argentina, que el 60% de los sueldos no llega a 15.000 pesos y que el ajuste no lo tienen que pagar los pobres, como está ocurriendo en estos momentos en la Argentina. Pero también Monseñor Ojea, reitero, frente a la ministra, frente a la gobernadora, habló de la situación del Papa Francisco en la Argentina. Habló de las operaciones en contra que se le hacen al Papa Francisco en la Argentina. Habló de lo poco que se escucha la palabra, pero no la palabra el propio Monseñor Ojea lo dijo, no de los chismes, si se reunió con tal o aquel o la cara o qué deja de decir o no, de lo poco que se habla de la doctrina del Papa, de los discursos oficiales del Papa, de las encíclicas del Papa sobre la inequidad social, sobre el rumbo a nivel mundial y sobre cómo eso repercute en la República Argentina. Es decir, es un documento en la Semana de la Pastoral Social muy duro por parte de la Iglesia que advierte sobre la situación social y económica del país. Para tener en cuenta, es la primera vez que se ve esto en la televisión, la imagen de Monseñor Ojea, el titular del episcopado, y la palabra de Monseñor Ojea, justamente frente, bueno, a caras muy serias por parte de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. El viernes estuvo aquí el dirigente porteño de los docentes, Eduardo López, y él el viernes contó acá sobre situaciones de hambre que se estaban viviendo en algunas escuelas de la capital federal. Y contaba que ayer domingo se iba a realizar justamente en el Bajo Flores una olla popular para darle de comer a muchos chicos que no comen en sus casas el día domingo. Vamos a ver justamente cómo se organizó esto ayer. Esto se organizó ayer, justamente en la escuela número 9 del Bajo Flores. Durante toda la jornada se montó allí un comedor y se le dio de comer a chicos que se repartió la comida, ¿no? A chicos que no tienen, durante el fin de semana, como no van a la escuela, no tienen un plato de comida. Esto es el Bajo Flores, aquí en la capital federal. Situaciones realmente extremas que se están viviendo, ¿eh? Las imágenes lo demuestran.
Atardecer en la ciudad de Buenos Aires de un domingo que fue el día más frío del año anoche, ¿eh? El día más frío del año anoche. Y esta gente que se acercó allí por la solidaridad, no solamente del personal de la escuela, sino de muchos vecinos, a tener un plato de comida caliente. Son imágenes muy duras, pero son imágenes, como yo les digo, de la realidad. Nada puede con estas imágenes. Nada se puede contra estas imágenes. Y es un llamado de atención. Son llamados de atención que se van dando. Como las encuestas que marcábamos antes, como la sensación, el temor de la sociedad a perder el empleo, o sobre las expectativas negativas que se tiene cada vez más sobre el presente y el futuro de la Argentina. Encuestas que mostramos todas las semanas, todos los días aquí, diferentes encuestas que se van publicando y que siempre las acercamos. En este caso de la encuestadora Taquión, que pide y que resume y que le pide a la población distintos temas. Le preguntan, Taquión Consultores, cuando habla Macri, ¿usted le cree? El 55,6% no le cree. El 34,4% sí le cree. No sabe, no contesta el 10%. 55,6% dice, no le cree al presidente cuando habla. Taquión Consultores. Cuando habla Carrió, ¿usted le cree? Esto, hoy también me contó, este es un dato importante, porque hoy el encuestador con el que estuve reunido, que terminaba de hacer esta encuesta nacional, me marcaba cómo cae la imagen positiva de Elisa Carrió en los últimos meses. Ya no es la Carrió imbatible del 50 y pico % que ganó la elección en octubre del año pasado. Desde octubre a ahora, la imagen positiva de Carrió ha ido cayendo mes tras mes. Y fíjese lo que dice Taquión Consultores, no lo estamos diciendo nosotros, quédense tranquilos, consulten. Cuando habla Carrió, ¿usted le cree? 52,5% no le cree. 38,2% sí le cree. No sabe, no contesta, 9,4%. Cuando habla el Papa Francisco, ¿usted le cree? Sí le cree el 32,8%. ¿Está al revés? Bueno, es al revés, me dice la producción. Bueno, vamos a mostrarla la próxima vez bien. El 52,7% le cree, el 32,8% no le cree. Se invierten los números. Fíjese cómo ese 32,8% que cree el mensaje de Macri, cree el mensaje de Carrió, es el que no cree el mensaje del Papa. Está muy cuantificado. Y le cree la mayoría, 52,7%, le cree al mensaje del Papa. Cuando muchas veces, como lo marcaba ayer Monseñor Ojea, la figura del Papa en la Argentina es estigmatizada, sufre desgastes, sufre operaciones de prensa. Bueno, para un amplio porcentaje en la Argentina le creen al Papa. Esta es entonces la placa correcta. Ahí está, extraída de la propia encuestadora para que no haya ninguna duda. Cuando el Papa Francisco habla, ¿usted le cree? Sí le cree, en verde 52,7%, no le cree 32,8%, no sabe 14,5%. Claro, este es un problema para el gobierno, ¿no? Claro. Es un problema serio porque ha intentado mucho desgastar la figura del Papa y no lo logra. No, y además, frente a un mensaje, como veíamos por primera vez, creo, del flamante titular del Episcopado, en la semana de la pastoral social de la Iglesia, tomando ya el discurso del Papa, tomando en su totalidad el discurso crítico del Papa
hacia los modelos económicos de exclusión, de inequidad y de dejar afuera a muchos marginados. Y hay que recordar lo que planteó el Papa la semana pasada cuando cuestionó a los que atacan a los medios de prensa o a la ley de medios, instalan un discurso único, aprovechan los monopolios de prensa para instalar un discurso único, ¿no? Y me parece que está asociado mucho a lo que está planteando ahí. Al Papa le creen, al resto no. Así es, así es. Bueno, y para cerrar, y ahora vamos a ir a la mesa ya con el primer análisis que vamos a hacer con dirigentes políticos y sindicales del contundente paro de hoy convocado por la CGT, es otra offshore. Otra offshore de un funcionario del gobierno nacional. Plagado de offshore todos los días. La semana pasada nos enterábamos cómo el hermano del presidente había escondido una offshore en el exterior, que después de esa offshore 4 millones de dólares blanqueó gracias al blanqueo presidencial, y ahora se trata de Eduardo Martinelli. Eduardo Martinelli es el segundo de Andrés Ibarra en el Ministerio de Modernización, que escondió una offshore, que presentó documentación. A ver, la primera documentación que se conocía sobre esta cuenta offshore, justamente, bueno, Eduardo Martinelli figuró como apoderado y dueño de una sociedad offshore, Cristina Finances, sociedad anónima radicada en Panamá, que controló propiedades en el balneario uruguayo de Punta del Este, según consta en documentos del año 2016. Fíjese el primer documento, ahí está. Cristina Finances, sociedad anónima, Panamá, República de Panamá. El pacto social de la sociedad está debidamente inscrito. Capital autorizado, $50.000, moneda curso legal de los Estados Unidos. Por este medio se certifica que Eduardo Nicolás Martelli es dueño de 10 acciones del capital de esta sociedad, en fe de lo cual 6 de mayo del 2016. Ya era funcionario, ¿eh? Era funcionario ya, ¿no? Pero él dice que ese documento estaba mal, cuando está certificado. Está su nombre, Eduardo Nicolás Martelli. Además certificado, ¿no? Por la República de Panamá. Pero él dice que ese documento estaba mal. Presentó otro documento que dice que en realidad se certifica que esa sociedad era de Andrea Irene Martelli, que es de su hermana. Pero bueno, tuvo que, me parece que... A ver, Gustavo, recordemos la semana pasada cómo los Panama Papers, todo lo posterior a los Panama Papers, mostraron cómo la familia presidencial trató de enmendar documentos para echarle toda la culpa a Franco Macri de aquella famosa offshore que negaban. Así que bueno, si lo pudieron hacer, ¿por qué no lo puede hacer este funcionario, no? Sí. para sacar el primer documento tardaron creo que entre 6 y 8 meses. Para sacar el segundo documento, con lo que él dice es la corrección, lo hicieron de un día para el otro. Ahí es donde están planteadas muchas de las sospechas, porque aparentemente no hubo tiempo de sacar ese segundo documento, sino es con alguna maniobra, porque el verdadero documento es el primero y es el que está consignado en los Panama Papers y el que surge de todo el cruce de mails entre el estudio de abogados. Por supuesto, siempre de Uruguay son, ¿no? La contraparte nunca está en Buenos Aires, siempre está en Uruguay. El estudio de abogados de Uruguay y el estudio Mossack Fonseca, que es el que inscribió la propiedad. Así que hay muchas dudas sobre el segundo documento. Muy bien, bueno, enseguidita a las 9 te vamos a mostrar más imágenes del paro, te vamos a mostrar nuevas investigaciones en torno a Barisco y novedades que se acaban de producir en la causa de Barisco, el intendente de Cambiemos de Paraná. Pero también a las 9 Fernando Alonso te va a contar sobre las LEVAC de Caputo, ¿no? Algo que realmente es mucho interés que lo tengas en cuenta y lo tengas presente. Porque hoy, bueno, salieron todos los funcionarios y Nicolás Duchovne, ¿no? Hablaba de lo que había costado
el paro de la CGT al país y Hugo Yasky le respondió muy duro. Hugo, buenas noches. Buenas noches. Usted le respondió duro a Yasky, ¿no? A Duhovne. A Duhovne, perdón. No, Yasky le a recordé Duhovne. que vive en un terreno baldío en Barrancas de Belgrano, que no paga impuestos y hay que tener autoridad moral. No paga impuestos, le pasa la cuenta de los alfajorcitos a todos los argentinos, la invitó a cenar a la señora Lagarde y la pagamos todos, la cena, porque la cuenta la pagó el Estado, y además tiene sus recursos, sus fondos depositados en una guardia fiscal. Bien, Omar, ahora vamos, Hugo, a ver cómo ha repercutido el paro. Omar, el análisis que han realizado desde la CGT sobre este paro. Bueno, había que remontarse muchos años atrás para encontrar un paro de esta contundencia y esta magnitud. Y hoy, cuando estábamos reunidos en el Consejo Directivo, mientras se generaba el paro, recordamos junio del 2001, cuando la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, hoy también ministra de este gobierno, y el entonces ministro de Economía, López Murphy, le bajaron el 13% a los empleados públicos y a los jubilados. Sí. Y la magnitud de este paro y la contundencia nos recordó una gran similitud con aquel, porque además de los trabajadores sindicalizados, los trabajadores registrados, los informales, este paro lo acompañaron los cuentapropistas, los autónomos, comercios que cerraban en el día de hoy, las pymes, las economías regionales. Fue contundente el paro y una vez más también demuestra que la capacidad de la CGT cuando convoca un paro, y como decimos siempre, un paro hay que trabajarlo, hay que elaborarlo, porque no es que nos levantamos una mañana y decimos mañana paramos, pero las condiciones objetivas estaban y también era el momento de realizarlo, y creo que en esto debe poner una mirada y el oído el gobierno y no respondernos con chicana como la que usted recién manifestaba y le contestaba muy bien Hugo Yasky, porque hay que decirle que hoy terminaron reconociendo que la riqueza la generamos los trabajadores, porque el gobierno estaba preocupado que se perdieron, según ellos hoy, 1.000 millones de dólares. Ahora, los 364 días restantes del año, para el gobierno nosotros somos un costo. Y hoy reconocen que realmente somos los que y generamos la veíamos riqueza. recién lo de Monseñor Ojea también en la Semana Social, Sí, diciendo que el por 60% de los salarios en Argentina no alcanzan a los 15.000 pesos, y hablando de la inequidad creciente en la Argentina. A ver, ¿qué van a acusarle a la Iglesia, al titular del episcopado argentino? ¿Que miente? Y además decía algo más importante todavía, que la doctrina social de la Iglesia está el derecho a huelga. Porque Claro, si el gobierno sí, no sí, tomó nota, es importante. sería bueno que tome nota. Exacto. Que tenemos, además de los derechos constitucionales, está hasta en la doctrina social de la Iglesia, Exacto. el derecho a huelga. ¿Me permite un minuto? Sí, ¿Me cómo no. permiten? Tenemos una alerta en un último momento, una noticia que vamos a ampliar ahora a las 9 con más información. Vamos. La ciudad de Paraná acaban de detener al secretario de Medios del intendente de Cambiemos, José Barisco, por tratar de entorpecer la investigación por narcotráfico que lo tiene procesado al intendente de la capital entrerriana de Cambiemos, José Barisco, ya que se determinó que había borrado datos de su celular. Cada vez se cierra más el cerco sobre el intendente de Paraná, José Barisco, actualmente procesado, pero que podría ir a la cárcel en los próximos días. A partir de las 21 vamos a ampliar todos estos detalles de una investigación que, pese a la negativa del intendente Barisco, cada vez se cierra más sobre su entorno. En este caso, acaban de detener en la ciudad de Paraná al secretario de Medios de José Barisco, esta persona que ve, que la semana pasada lo veíamos acá, que protagonizó también un escándalo institucional porque con una cuestión de género apretaba y decía frases soeces contra la titular del Consejo Deliberante, la viceintendenta de la ciudad de Paraná,
que, bueno, le hacía señas obscenas en plena sesión del Consejo Deliberante. Detenido un funcionario más de Barisco, detenido en la ciudad de Paraná por narcotráfico. Mientras crece el escándalo, silencio absoluto del gobierno nacional que pareciera sigue protegiendo al intendente de Cambiemos de Paraná, Sergio Barisco, que hoy está procesado por ligazón al narcotráfico. A las 9 ampliamos, va a estar aquí con nosotros la concejala de la ciudad de Paraná, Estefanía Cora, que nos va a aportar información de último momento sobre esto, y además vamos a ver parte de la investigación periodística del programa ADN de este canal, que ayer presentó nuevas pruebas contra el intendente Barisco. Hugo, la evaluación que hacen ustedes del paro. Un paro total en todo el país, un masivo rechazo al Fondo Monetario Internacional. Lagarde quería que hubiera una señal de apoyo de la sociedad argentina, acá tuvo una señal de rechazo clara. Hoy en todas las corresponsalías del mundo aparece la foto de Buenos Aires paralizada. Creo que esto nos pone en el camino de buscar entre las 3 centrales sindicales que existen en el país, más todos los movimientos sociales, un plan de acción y un programa en común. Creo que necesitamos ahora profundizar la lucha y no dejar solo a los gremios que en avalancha van a pedir la reapertura de paritarias. El gobierno está reconociendo... Bueno, hoy ya Dante Sica admitió que van a tener que ir al 25%. Al 25%, y las consultoras del gobierno hablan de 27-30% de inflación, con lo cual 25 y cláusula gatillo sería absolutamente razonable. Creo que eso es lo que deja el paro, y lamentablemente yo veo a un gobierno que perdió el tiempo en tratar de chicanear, en descubrir que en la CGT son justicialistas, son peronistas, y como si yo descubriera que en la sociedad rural son de Cambiemos, son de derecha y son reaccionarios. Es decir, no descubrieron nada nuevo, pero bueno, en eso pierden el tiempo en lugar de pensar qué le proponen al pueblo argentino. Omar, se dispara ahora cláusula gatillo o ya un nuevo piso salarial para las paritarias. La última paritaria que se resolvió fue la de camionero. Inteligentemente, sí. Camionero firmó por el 25, pero con cláusula de apertura, o sea, con cláusula de revisión. Y es lo que digo siempre, los gremios que hayan firmado por el 15, ¿ustedes qué creen? ¿Que el secretario general y la comisión directiva a fin de año van a hacer una asamblea con sus trabajadores y van a decir alegremente, muchachos, perdimos el 15%? Claro. ¿Qué trabajador va a aceptar eso? Ninguno. Por eso la cláusula de revisión la van a poner en práctica todo, porque no nos olvidemos esto. El presidente del Banco Central saliente, Sturzenegger, recuerden ustedes que fue uno de los que dijo a principio de año, el año pasado, mejor dicho, enviaron el presupuesto al Congreso de la Nación con una estimación de entre el 10 y el 12% de inflación. Después él mismo habló del 15, luego del 18, y cuando se va en la última conferencia de prensa que hace junto con el ministro Duhovne, recordemos, hace muy poquitos días, ¿qué dijo? No hay metas inflacionarias para este año. Con lo cual, la inflación puede ser del 25, del 27, del 30 o del 40. Ahora, ¿qué organización sindical no va a abrir la paritaria con cláusula de revisión? Esto es inevitable, por más que el gobierno después no lo quiera homologar, que aparte hay que recordar que lo único que hace el Ministerio de Trabajo es reconocer el acuerdo de partes y homologarlo. Y aunque no lo homologue, se va a ejecutar igual, porque nadie va a aceptar ir a la baja. Porque yo estaba mirando unos datos. Desde diciembre para acá, el dólar aumentó el 180%. La inflación, según el IPC de Cava, fue del 99,7%. Y el promedio de los salarios privados fue del 85%. Y de los jubilados fue del 81%. Y del 71% la jubilación mínima, perdón. Y el 81% del salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto se ha perdido ya? ¿Quién más va a aceptar seguir perdiendo? Absolutamente nadie. Y yo creo que el gobierno tiene que poner un oído y la mirada en lo que sucedió hoy, porque cerraron comercios. Sí, muchos. No fue solamente el sindicalismo
Y los sectores bueno, registrados, los trabajadores informales, exactamente. También, ¿no? Ahora seguimos. Miriam, buenas noches, Miriam. Buenas bueno, noches. La izquierda se movilizó mucho y también estuvo muy activa, ¿no? Sí, estuvimos desde muy temprano. Yo estuve desde antes del amanecer en Puente Pueyrredón, donde anoche habían desalojado incluso al papá de Darío Santillán, ¿no? Una vergüenza que no querían que hagan el acto recordando a Maxi y a Darío. Mañana es 26 de junio. Ellos adelantaron la actividad y nosotros estuvimos desde muy temprano manifestándonos y logramos que la prefectura tenga que retroceder y poder manifestarnos en el puente como es nuestro derecho. Me parece que es importante porque hoy había que estar en la calle y tomando algunas cosas que se dijeron de acá. Estuve desde esa hora, antes salí desde esta zona hacia zona sur, no había un solo taxi en la calle, no se veía gente caminando, solo algunos autos particulares y cuando llegamos a Avellaneda estaba todo cerrado y no se abrió. No es que cuando empezó a amanecer los comercios se abrían, se movían. Algún kiosco y nada más. Estaba absolutamente todo cerrado. Me parece que el paro fue contundente y fue muy importante también la movilización. Y lo aclaro porque no hubo una persona que nos criticara por estar en la calle o que dijera yo quiero pasar. Absolutamente nada. Patricia Bullrich volvió a hacer el ridículo hoy como hace habitualmente porque puso una foto de Puente Pueyrredón con autos diciendo garantizamos el derecho a transitar. Bueno, esa foto que pone son los autos que usamos nosotros para cortar el puente. Y es de tal nivel de ridiculez lo que hace para mostrar que la gente quería ir a trabajar y lo hacía. Me parece a mí que también lo que mostró las movilizaciones que hicimos desde la izquierda, en el Puente Pueyrredón, en Panamericana, después estuvimos en el Obelisco, hicimos cortes en todo el país, en Jujuy, en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba. En Santa Fe, Rosario. Del interior queda enorme. En todos lados enorme y mucho acompañamiento, porque muchas empresas lo que hicieron fue como los bancos, en el sector bancario hubo mucha presión para que los trabajadores vayan, en algunos bancos le pagaban el remis, le pagaban todo, pero creo que lo que se demostró es que con presión o sin presión había una voluntad enorme a la lucha y a parar. Y eso se expresó porque todos los que pudieron y que son allegados a la izquierda y que tienen contacto con nosotros nos llamaban para venir y para movilizarse. Por eso vas a ver tantas banderas de trabajadores. Lamentablemente fue un paro sin movilización. Yo hoy hablaba con los compañeros, les decía, porque estaba con mis compañeros aeronáuticos. El aeroparque se paró desde anoche, Gato. Desde anoche no se mueve nada. ¿Qué hubiese sido si desde los lugares de trabajo hubiesen salido movilizaciones para Plaza de Mayo? ¿Estaríamos hablando de este mismo gobierno? ¿Podría estar Triaca y los demás discutiendo la contundencia del paro si hubiese sido un paro con movilización? Lamentablemente ni la CGT ni los sectores opositores, en esto voy a disentir con Hugo y con Pladini, lo hicieron. Acuña dijo esto es un paro para desahogar. ¿Desahogar qué? No necesitamos desahogo, lo que necesitamos es derrotar los planes del gobierno. Si hubiese sido todas las centrales, hubiesen llamado a una movilización, creo que la expresión que hubiese habido en la calle hubiese dejado muy chiquitas las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre. A ver, Omar. Sí, nosotros entendemos que la contundencia del paro se debe a las orgánicas sindicales, esto es indudable. Y el silencio a veces es más demostrativo que cualquier movilización y cualquier ruido que se haga. Yo creo que el gobierno toma nota de la contundencia del acatamiento. Y esto es lo importante, porque el paro hay que trabajarlo. Y los trabajadores no se los lleva de las narices como muchos creen. El trabajador, cuando hay una orgánica, cuando hay una disciplina, en el caso, yo voy a dar el caso nuestro y permitime, Gustavo, agradecerle a los 5.000 puntos de ventas que hay en Capital y Gran Buenos Aires de los canillistas que todos acataron la medida. Y esto nosotros lo hacemos lugar por lugar, solamente por nombrarte un lugar. En La Matanza tiene 302 kilómetros cuadrados, hay 400 compañeros y acataron la medida. Y eso se trabaja. Y eso es mucho más importante que a veces cuando vos haces un paro con movilización. ¿Sabés por qué? Por la disciplina que hay de los trabajadores y es la gran respuesta que el gobierno está sintiendo. Que pese a todo lo que dicen, los trabajadores se quedaron en su casa. ¿Por qué? Porque saben lo mal que la está pasando y nosotros interpretamos el momento. Y ahora más empieza otra etapa, donde el gobierno tendrá que revisar lo que le dijimos hoy en CGT. Miren, el problema es el trazado económico. Y si ustedes no modifican este trazado económico, se va a agudizar la conflictividad social.
Y eso se ve todos los días en las calles, en las distintas movilizaciones que hay de todos los sectores. Pero este era un paro. Y la contundencia del paro, una vez más, queda demostrada por esa organicidad que yo te estoy planteando. Ahí, bueno, Hugo, ustedes que tienen gremios docentes, en la CTA, ven esta conflictividad social en aumento también, ¿no? Absolutamente, y creo que... Hoy se cumplieron 65 días, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que no se convoca paritarias. No solamente eso, sino que cada vez que se convoca aparecen con el 15%. El último sábado en la Pastoral Social de Iglesia, la gobernadora Vidal tuvo un momento muy difícil porque los mismos curas que estaban ahí le dijeron: señora, no se puede seguir haciendo esto. Usted habla mucho, pero a los docentes no se le puede seguir ofreciendo el 15%. Por eso yo creo que lo que viene ahora es una etapa de profundización de la lucha, donde podamos estar todos juntos, como en este caso con el paro. Creo que queda demostrado que es una medida que cuando todos los trabajadores adhieren, el piso le tiembla a cualquier gobierno debajo de los pies. Y lo que va a pasar mañana en los medios de comunicación del mundo es muy importante. Pensemos al revés, pensemos si el paro hubiese sido un fracaso. Si hoy el presidente o el ministro de Trabajo pudiesen estar diciendo: bueno, el pueblo nos apoyó, vino el cambio cultural. Bueno, debe haber sido todo muy eso no lo pueden importante decir. porque poca difusión se le dio hoy a los portales, se le daba más importancia al mundial que al paro. Así que debe haber sido muy contundente. Claro. Miriam, ¿y ustedes creen que tienen que redoblarse estos planes de fuerza? Nosotros creemos que este tiene que ser el puntapié para ir a un verdadero plan de lucha, para derrotar los planes del gobierno, porque incluso desde el movimiento de mujeres te lo planteo, Gato, porque ahora varias funcionarias, legisladoras del gobierno se quieren lavar la cara diciendo que apoyan a las mujeres porque apoyan el derecho al aborto. Pero todas nosotras sabemos, y por eso hoy nosotras, las mujeres, estuvimos al frente en las movilizaciones que hicimos, porque sabemos que el acuerdo que acaban de firmar con el FMI solo va a traer más perjuicio, y las principales perjudicadas son las mujeres. Lo vemos en todas las reformas que están haciendo en el mundo, previsionales, impulsadas por el FMI, siempre las mujeres se llevan la peor parte. Entonces creo que con esa fuerza que las mujeres venimos demostrando en la calle, ahora tiene que ser el puntapié, la palanca, para que la clase trabajadora salga a la calle y que derrotemos el plan de Macri. Esa es la discusión que está hoy. No si descomprimimos, desahogamos o podemos decir que el paro fue fuerte. Todo eso es así. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Qué va a pasar mañana? Esa es la discusión. Bueno, gracias, Miriam, como siempre, gracias, Hugo. Omar, le pido que se quede unos minutitos más. Pausa, enseguidita nos vamos a meter de lleno también, a la par que vamos a seguir analizando con otros actores el contundente paro general de la CGT, las CTA y distintas organizaciones gremiales, partidos políticos en el día de hoy. Nos acompañás con el hashtag Argentina Paralizada. También no nos olvidamos, hay novedades en torno a Sergio Barisco, el intendente de Cambiemos, procesado por narcotráfico. Vamos a estar enseguidita con todo este tema.